Buenos días, buenas tardes y en caso de que nos escuchen más tarde, buenas noches. Esto es, pero ¿por qué? Bueno, hoy tenemos un capítulo muy especial, creo que va a ser uno de mis favoritos hasta el momento de que hemos grabado, así que Somi, cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar, por favor. Sí, queríamos ahondarnos en aguas profundas para este capítulo. Turbias. Turbias, sí. Pero bueno, la verdad es que no somos ajenas a las cosas que pasan en el mundo y es una conversación que, la verdad, honestamente tenemos fuera del podcast. Hablo con las personas con las que vivo y con las personas con las que Ujú. estoy. Entonces, creo que estaba interesante traer esta conversación acá para que todos pudiésemos entender un poco más. Los que ya saben del tema nos escucharán y nos darán su opinión, y los que no, pues bueno, quizás aprendan con nosotros. Queríamos hablar hoy sobre el tema judío-árabe. Israel-Palestina, judío-árabe, hay muchas formas de llamarlo. Queremos ser bastante respetuosos con todas las culturas y con todas las creencias y con todas las personas. Pero bueno, esto que sepan es un podcast de 3 personas. Bueno, ya van a ver por qué hay una tercera, porque hay un invitado hoy, en donde vamos a dar comentarios, opiniones. No somos ni políticos, no somos ni profesores de historia, no somos economistas, pero la verdad es que tenemos dudas que esperamos que todas las compartan y que las aclaremos entre todos, o si no, al menos una conversación enriquecedora sobre el tema y sobre las cosas que pasan. Ujú, así es. Hay algo importante y es que vamos a hacer una pregunta, porque pues esto es, pero ¿por qué? Entonces, vamos a hacer una pregunta a nuestro invitado muy especial que le vamos a dar la bienvenida con aplausos y bombones. Él es Carlos Piña, nuestro querido y hermoso amigo. Quiero que antes de que salude Carlos, quiero contarles un poquito de por qué tenemos a Carlos acá. Y él me va a decir como yo no soy profesor de historia. No, yo sé que no eres profesor de historia, pero sí le gusta la historia y ha estudiado sobre la historia y es la persona a la que yo voy para preguntarle cosas y sucesos del mundo. Entonces, nos pareció que era súper oportuno traerlo y que nos contara un poco más y que como que empezáramos a hablar, pues a charlar y que esto fuera fluido. Pero sí te quiero hacer una pregunta para empezar, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada por la invitación. Qué honor estar invitado El a este primero, ¿eh? podcast. Estoy bien. Bueno, el primero, la verdad, mi primera aparición oficial. Eh, y nada, bueno, muy contento de estar aquí, de poder tener una conversación y bueno, muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Espero que podamos sacar algo útil de Sí, hablar acá. claro, no, seguro. Y bueno, una cosa con la que yo quiero empezar el podcast, que, bueno, para los que nos han escuchado, saben que yo siempre hago una pregunta, tiro a la yugular ya con una pregunta profunda, pero quiero como que hablemos un poco de, más allá de la guerra y más allá de lo que está sucediendo, que vamos a hablar y como que quiero que nos des un poquito de contexto, Carlos, porfa, ahí. Pero más allá de eso, quiero como que a medida que vayamos desarrollando la conversación, que hablemos de la empatía. Esto fue algo que me dijo Somi cuando estábamos pensando del tema y me encantó cómo lo enfocó, es el tema de la empatía. Más allá de que si hay empatía en la guerra, porque claramente no, pero es más como desde afuera Mm, nosotros, los expectantes, los que no estamos involucrados allá, los que estamos además, puede decirse en una posición de privilegio, porque no nos está afectando esto directamente. claro. Sí, y eso es algo como que podamos desarrollar los tres. Mm. Nosotros en momentos de guerra, la gente y la sociedad tienen empatía. Hay empatía en estos momentos. Eh, desde el post de Instagram, los comentarios de Instagram, hasta de verdad el que va y hace una gestión de cubrimiento de lo que está pasando. Entonces, que podamos profundizarnos en esa pregunta. Pero entonces, Mm. Claro. empecemos con Carlos. Cuéntanos un poco Vale, de qué va esto. sí, ya. Bueno, como les decía, acá se trata
de como de no, esto no quiero que nadie, ese es como mi primer disclaimer, es que no quiero que nadie tome esto como una clase oficial de historia, porque de hecho, o sea, esto, si hay uno de los temas en los que de hecho ni siquiera los historiadores tienen todo el mapa completo y ni siquiera lo entienden a su profundidad, creo que sería este uno de los primeros, sin duda. ¿Y por qué pasa eso? Y por qué piensen que obviamente hay incluso universidades, departamentos enteros que se dedican a analizar este tema, porque la realidad es que es un tema que primero viene desde hace muchísimo tiempo atrás en la humanidad, ¿no? Es un tema del cual probablemente no. O sea, cuando se inició, ni siquiera existía el hombre, el humano, ni siquiera utilizaba la escritura para poder transmitir su conocimiento. Digamos que viene mucho de todo el aprendizaje oral, ¿no? Y todo lo que nosotros estamos leyendo o sabemos incluso hoy, se escribió mucho tiempo después de eso que pasó, ¿no? Entonces, como que ese es un primer contexto como que súper Con eso que importante. dices, Vuelvo un poquito... con eso que dices, te tajo Ajá, sí, rápido. sí. O sea, podría ser el conflicto más largo de la historia. O sea, porque a ver, yo sé que han habido conflictos desde hace mucho tiempo, pero empieza y termina, empieza y termina, empieza y termina. O sea, todavía lo seguimos viviendo de alguna forma, nosotros no lo viven. Pero Claro, si viene desde ese momento, podría ser el más largo de la historia, desde la ignorancia, y Claro, diciéndolo, ¿no? Digo, porque además yo estaba leyendo que es como desde el siglo XIX, o sea, que empezaron con yo hice mi tarea, quiero que sepan que hice mi claro, tarea claro. para venir aquí recargada, pero no, estaba leyendo que viene como con el tema de Theodor Herz, una cosa así, o sea, que viene desde, Ok, muy atrás. ya. No, es que, o sea, pensemos, yo voy un poco más allá, Dani, o sea, desde el siglo XIX, obviamente, de ahí empiezan a surgir, digamos, porque hay como varias capas, ¿no? En este conflicto. Yo como que voy a empezar desde la capa, esto como que conversación va a tener como varias capas, ¿no? Entonces, va a tener, digamos, la capa, primero desde tu pregunta, ¿no? Que sería como la solidaridad que existe actualmente, ¿no? Y respondo esa pregunta porque me parece muy importante y de ahí explico un poquito el contexto hacia atrás. Lo primero sería, yo soy de los que piensan, ustedes me dicen qué pensarán, de que más bien tenemos exceso de empatía, inclusive cayendo en la empatía automática, ¿ok? ok, Pero, Es decir, en la empatía automática no necesariamente infundada, y por eso hablo desde lo automático, me gusta, porque ajá. es muy fácil ver la noticia o es muy fácil leer la noticia, el evento y decir, están bombardeando Israel, están bombardeando Palestina, y automáticamente pensar como condición humana, los otros, ¿sabes? Son terroristas o los otros son los malos. O Ujú, sea, ese es el comportamiento ujú, ideal, pero yo quiero que, o sea, por eso me parece muy ujú, valioso estas conversaciones, porque realmente cuántas personas están haciéndose la pregunta y están preguntándose, ujú, oye, pero ¿por qué esta gente le está tirando misiles a esta gente? ¿Y ujú. por qué esta gente tiene a esta gente aquí aprisionada, ¿no? Entonces, ok, nos vamos hacia atrás y realmente te haces la pregunta, ¿no? Entonces, esto no es más, si lo queremos ver así, o sea, no sé exactamente si es el conflicto más largo de la humanidad, pero yo me atrevería a decir que está en el claro, top 3. O sea, yo no tengo ningún otro evento histórico más allá de, no sé, la evolución del hombre, claro. ¿sabes? La evolución Ujú, del ujú. Homo sapiens, o la extinción no sé, de los dinosaurios, que son cosas que ya se escapan de nuestra especie. Pero sin duda, ¿sabes? Nos podemos ir obviamente atrás, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que efectivamente dentro de la humanidad y dentro de nuestra relación con los otros humanos, sin duda tiene que estar dentro de lo más viejo y además
lo más importante. Lo que pasa es que de este lado, ¿verdad? Como que no nos llega mucho Ujú, ese contexto histórico, lo que sea que pasa. La realidad es que los medios ya sabemos cómo funcionan, exacto. y obviamente por el otro lado tenemos que entender que esto data de un conflicto que se inició entre una mezcla entre lo religioso con lo Sí. territorial. Ajá. Lo Ujú, territorial y lo religioso, pero pensemos que en ese momento, para esas personas, eso estaba fusionado. Es decir, lo territorial con lo Claro, religioso representaba lo mismo, porque eso se data básicamente de los judíos que están ahora en Israel. Ellos estaban allí y dicen que además, obviamente esa es o sea, se habla de la tierra prometida, ¿no? De la tierra que ujú, Dios les prometió a ellos. Y por el otro lado tenemos a otras tribus, comunidades o otro grupo de personas que, por el otro lado, que a pesar de que creen técnicamente en el mismo Dios, tienen una interpretación ujú, diferente de que, bueno, tienen que ejecutar básicamente la ley árabe, tienen que imponer su punto de vista, obviamente son mucho más radicales, y ahí ya ahí se convierte en un tema político, social, cultural también, porque entonces los árabes, obviamente de este lado tenemos la percepción de que lo árabe es, no sé, como, no quiero decir exactamente, hay que tener como mucho respeto, obviamente, ¿no? De exactamente cómo te refieres allí, pero la verdad es que es una religión que el impulso que nos ha llegado o esa imagen, la imagen que tenemos hoy en día de esas religiones, que obviamente es muy sí, extremista, de que es una religión muy ortodoxa, con una cosmovisión muy radical, y que tiene un base y tiene un brazo extremista completamente, pero digamos, extremista ujú, violento, que, bueno, hay que decirlo, son claro, terroristas, claro, básicamente, que obviamente eso, cuando lo agregas al conflicto, bueno, y ahí, digamos, ya hay muertes, hay claro, bombardeos, hay miles claro. de personas Bueno, muriendo es una también, ¿no? imagen que ellos han construido solos, digamos, ¿no? Si bien es una cosa, obviamente lo que llega a este lado son cosas, O sea, sí, claro, pero son no, cosas muy pero puntuales, sí entiendo. ¿no? Y son cosas que los medios obviamente agarran con pinzas específicamente para construir y para alimentar ese estereotipo del árabe terrorista y extremista. Pero bueno, tampoco es ujú. ajeno a que efectivamente han sucedido hechos que alimentan esas cosas y que no podemos obviarlos, digamos, ¿no? O sea, hay árabes que son extremistas, son terroristas y ellos además se enorgullecen los grupos armados y Sí, sí, bueno, porque ahí es donde se mezcla con que, porque veamos que los árabes, o sea, como los árabes y como los judíos son árabes por la zona en la claro, que nacen, ¿no? Los judíos son judíos por la zona en la que nacen, pero pueden haber judíos religiosos que crean en la religión judía, y pueden haber árabes, bueno, que pues seguramente la mayoría que practican la religión musulmán, pero también pasa lo contrario, ¿no? Debe haber árabes que sean judíos y judíos que puedan ser musulmanes. Entonces, por eso digo que algo que inicia de una Claro. manera territorial, por la manera en la que Ajá. naces y por la religión en la que adquieres en la claro, zona en la que naces, luego se termina transformando, y sobre eso viene ya la capa, que es lo que dices, de, bueno, ya viene los medios, la parte mm, cultural, la parte de lo que nos condiciona, ¿no? Esas frases de un filósofo como Spinoza, que habla acerca de las causas y de que la libertad realmente es saber cuáles son las causas que te condicionan, ¿no? Parafraseando un poco qué esas bueno. frases. Y es, la verdad es que ambos piden
pelear por la libertad, Mm, pero realmente la libertad de qué, si no saben que ya vienen de un contexto histórico, religioso y cultural, entonces Ujú. Es que para al allá final iba. es una, Ahí quiero que ujú, hagamos ujú, una pausa porque tú dijiste algo súper sí, interesante y es el tema de territorio. ujú, Y el tema de territorio en lo que yo estuve leyendo es que por eso hablo del siglo XIX, porque es cuando, es decir, aquí no es solamente un tema de árabes contra judíos o de Palestina contra Israel, es que acá es un tema de, también de la colonización que ellos sufrieron por parte de los británicos, cómo desplazan a su gente que, a ver, en eso sí es que no es que nosotros seamos ajenos. No, no, claro. nuestra historia también es esa. Nuestros indígenas también fueron desplazados y nuestra gente también fue asesinada por una colonización blanca. También ellos fueron generados o fueron, o sea, fueron también como víctimas de eso. Y de hecho estaba leyendo y me parecía algo que, wow, dije como que hay muchos palestinos que desde ese momento nunca pudieron regresar a sus tierras, nunca pudieron volver a sus hogares. claro, Entonces, claro, es decir, más allá de la religión, porque la religión, yo creo que si hablamos de guerras, la religión es la guerra más antigua. Mm, O sea, si nos fuéramos por ese punto, sí, la claro, religión es la guerra más antigua. Pero entonces, en temas de territorio, también es como, no sé, o sea, yo de las pocas cosas que he leído, porque miren cómo son los medios, ¿no? O sea, al principio cuando era que los Hamas, bueno, el vamos. grupo terrorista creo que son los ujú, Hamas, jamás, jamás, Hamas, sí, ok. sí, jamás, jamás, Como, no, que desgraciados, mire cómo bombardean, miren qué han hecho, que en el festival asesinaron, violaron, torturaron, pa, no, terrible, no, no sé qué. mm, Y yo no sé por qué, no, en qué hueco terminé, pero terminé leyendo comentarios de gente que decía, no, pero vengan, es que esperen, ¿y nosotros qué? ¿Y lo que está pasando en Gaza qué? ¿Y tantos niños? ¿Y por cuántos años? Entonces nosotros tenemos que seguir aguantando. Y yo dije como, ay, espere, ¿cómo así? Hay otra cara de la moneda. Ujú. Ah, ¿qué? ¿Cómo así? No, no entiendo. ¿Qué es Gaza? ¡Ja! No, miren hasta claro, dónde llega el tema claro, de la... claro, Y por eso me gusta lo que dijiste de que la empatía es automática. Ujú. La empatía de rechazamos lo que está haciendo Hamas por esto y esto y esto y por el asesinato de no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y mucha gente diciendo, entonces usted es judío. Entonces usted va a venir a apoyar aquí. Entonces usted es árabe. No, claro, pero como no nos voltean a mirar. Ujú. Entonces, es como que claro, claro, Es claro, es que una la, empatía mal no, informada, no, desinformada, ¿cómo es bu- ahí? es que la mayoría de la gente no profundiza. O sea, la gente está sentada en el teléfono exacto, viendo noticias o en la televisión, dependiendo de la edad o de donde esté o de cómo lo De lo que consumas. consuman. Mm, La gente ve la noticia, dependiendo del medio en el que la veas, vas a ver un lado o otro lado. Entonces vas a decir, te vas a sentar y vas a claro, leer porque se supone que estás viendo eso porque es el noticiero de confianza o estás leyendo la noticia porque crees en lo que dice esa gente en teoría. ¿qué es lo que es? Entonces Ujú. dice, Palestina claro, claro, bombardeó a Israel. No, no, los palestinos, esos son los malos. Entonces vas y pones una historia, recemos por los judíos asesinados, bla, 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 bla. Ojo, no estoy diciendo que Ajá. está mal. O sea, hay mucha gente muerta, civil, ujú, judía, palestina, que está, o sea, es horrible. Claro. Pero tú no dices, ok, claro, ya va. Hay un lado, La empatía no debería ser seleccionada. O sea, no claro, debería ser la empatía claro, para los judíos o para los árabes o para los... exacto, que eso fue lo Venga. que me claro, pasó. Yo claro, claro, empecé a claro, leer y dije, ok, Ujú. este tema es complicado. Entonces, me pasó lo Uf. mismo y del otro lado, no sé por qué, me salió un mapa que, o sea, que mostraba Ah, como en los territorios que Israel ha ido como conquistándole a Palestina a través del tiempo, ¿no? Y yo sí. digo, claro, ok, yo entiendo que Israel se ha estado defendiendo, o eso al menos es el discurso que ellos manejan, ¿no? De los palestinos, ¿no? Porque son los terroristas y ellos están en defensa de su territorio. Pero ¿hasta qué punto llega la defensa del territorio? ¿Sabes? Cuando estás pasando el territorio que inicialmente tenías y estás ganando territorio. O sea, eso no es defensa de tu territorio. Ya estás conquistando nuevos territorios Mm, a costilla de qué. O sea, diciendo que eso es, ya ahí es, empiezas a mezclar a conveniencia religión, política, discurso, claro, medios, todo. claro. Ojo, no estoy diciendo que los israelitas sean, los judíos, perdón, sean los malos. No hay malos ni buenos, pero es que es un hecho, digamos, son cosas que están pasando, no es que nos estamos inventando esto. Claro, por eso,
Claro, por eso ahí solo quería decir, es que por eso, o sea, ustedes dos están hablando de un fenómeno que incluso hay gente que ni siquiera tiene idea o puede entender cómo hay, por ejemplo, judíos o pueden haber personas, sí, judías, que no están a favor de que exista el Estado de Israel, por ejemplo. Mm, Y hay personas que pueden estar en Israel, podrían no creer en la claro. religión judía, por ejemplo. Y como también, por Ujú. ejemplo, la gente también que era parte de lo que decía Dani también, y era, ok, automáticamente la gente sí, es verdad, piensa Palestina, asocia con terrorismo, pero no mucha gente sabe que realmente en la franja de Gaza viven más de 1 millón de personas. Y la realidad es que han habido muchas más, en este conflicto, han habido muchas más muertes árabes o palestinas que del Estado de Israel. Mm, Obviamente, Israel a parte de ese discurso pues que se tiene, porque eso de nuevo, está ligado con básicamente una promesa religiosa y básicamente una creencia en que también eso era otro punto que ustedes estaban hablando ahí, es que ya está relacionado con los indígenas que estaban también inicialmente acá, en este territorio, que son ujú, los pueblos originarios, ¿no? ujú, Los pueblos la libertad o el derecho de permanecer en un territorio donde tú estabas allí ya inicialmente, ¿no? claro. De ahí parte también mucho Ujú, el discurso bueno, obviamente porque hay muchas propuestas, ¿no? Acá, bueno, que haya el Estado se divida en dos, Mm, que haya un Estado palestino y un estado árabe y un Estado judío, que existan, que exista el Estado, por ejemplo, hay algunos judíos que piensan que no debería haber un Estado de Israel y que deberían ellos tener su propia autonomía en los estados en donde ellos vivan, porque no están a favor de la matanza o la expulsión de las comunidades árabes en Israel y a favor. Entonces, piensen que es un tema en donde es muy fácil por eso decir y subir un filtro de Snapchat o subir un sí, filtro claro. de Facebook con solidaridad automática, porque Estoy ojo, contigo, Israel. no quiero Estoy decir que eso contigo, esté, Palestina. no quiero decir que eso esté claro. mal o bien. Aquí no se trata como dices, no es No, que haya alguien mal y alguien está bien. O sea, obviamente lo que sí está claro es que lo que está malo son todas las personas que han muerto, total. todas las personas que han sido desplazadas, todos los niños que han sido muertos y Mm, desplazados de allí. O sea, realmente esos son los malos de acá, los que han salido perjudicados. Y quienes, obviamente, ya quienes están sobre este conflicto, bueno, aquí hay muchos intereses, no solo religiosos, sino ya mm, incluso existe información de que obviamente justamente sobre la franja de Gaza o sobre esas zonas palestinas, y ese es el empeño también de estar allí, pasan tuberías ¿de que son muy petróleo? importantes para el sistema, sí, de Mm, petróleo, para el sistema mm, Wow. geopolítico. O sea, es una zona crucial que la persona que controle, y entonces ahí también se vincula por eso estaban anteriormente, eso era parte de una colonia inglesa, fue parte del Imperio Otomano, fue parte del Imperio Romano, o sea, piensen que todas esas grandes imperios y civilizaciones políticas tenían el control sobre esa tierra. Entonces, después es como que vivas allí y un día Claro, te dicen la religión ahora oficial es el cristianismo, ahora la religión oficial es la musulmana, ahora la religión oficial es el judío. No, ahora te tienes claro. que ir de aquí. ujú, Y todas esas Mm, comunidades, que además son de las comunidades más, piensen que en toda esa área alrededor de Irak, Siria, por toda esa zona, ujú, Egipto, estamos hablando de la cuna de la civilización humana. Allí, claro. de allí, de África, todo, de allí vinieron los primeros humanos. Entonces, eh, re- piense que esto va incluso antes de la creación de Dios. Esto va antes de todo. O sea, Claro. esto es del claro. inicio de la humanidad. Pues por eso lo quiero decir. O sea,
lo quiero usar Mm. con esas palabras, ¿no? Claro. Pero obviamente es muy complejo y tiene muchos puntos de vista. Yo quiero hacer una pregunta acá como para que vayamos cerrando, porque yo creo que este podcast va a necesitar unas 7ª parte, pero algo que quiero preguntar es, ustedes como, bueno, no quiero decir exiliados porque claramente no son exiliados, pero sí son, ¿será que puedo decir desplazados? No, Expatriados, ¿Expatriados? expatriados sería la manera de Claro. decirlo. Entonces, mi pregunta va, porque nosotros decimos como que no, nosotros no tenemos una empatía porque no nos afecta pero sí hemos sido causantes y yo no, gracias a Dios no, pero ustedes sí que han sido, que se han tenido que ir de su tierra, de su familia, por un poder mal manejado, por una política mal manejada, que al final lo que estás diciendo, es decir, también es el resumen de esto, y es políticas mal manejadas, o poderes por encima de la protección de los derechos humanos mm, básicos, mm, ¿no? Porque también leía que además en casa no hay servicios públicos, no hay agua potable, es decir, no hay medicina, las condiciones de hambruna ya son una cosa extrema, pero es algo que viene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, parte de lo que critican es, sí, ¿y por qué hace 5 años no hablaban de no, esto? Sí, ¿y por qué no hablaban de esto? Pero Claro, ahora que entonces o sea, ahora que hay entonces un grupo terrorista, ahora sí, entonces, ay, somos los malos y entonces, como en la conversación relaciona a eso. Entonces, bueno, mi pregunta va más puntual a, ustedes como expatriados, ¿sienten que en algún momento como que se puede generar una fuerza interior de decir como que, ¿sabe qué? Pase mierda, gobierno de lo que sea, yo voy y peleo y lucho y no más y como que me revelo ante esto, mm, porque también es una forma de rebelión, ¿no? Es decir, como también el ser humano dice como que ya no más, o sea, ya no más maltrato de este tipo, ya no más, ustedes que lo sienten, porque además, una cosa es lo que nuestros gobiernos de nuestros países hagan, listo. Pero otra cosa es ustedes como expatriados cuando se van a otro país, a vivir en otro país, lo que reciben en ese otro país, ¿no? Hay empatía con ustedes cuando llegan a otro país y tienen que vivir en otro país y son sometidos a cosas y a la cultura de ese otro país y ustedes tienen que llegar a adaptarse. Vamos a hablar del venezolano, chévere, no vamos a hablar del otro. Pero es como esa la pregunta, ¿no? Como que ustedes también, ¿cuál sería su posición ante eso? mm. Pregúntase, pero ¿por qué? Los invitados. bueno, respondo yo. Ya, los invitados. Los invitados empiezan. Ok, ya, que bueno, fue una pregunta compleja y larga. Eh, mira, yo creo que para conectarlo rapidito con el tema que hablábamos anteriormente, porque también ese es otro componente y es la comunidad judía y los judíos que están afuera, ellos se supone que van a ir emigrando por pedazos Ujú, y en ciertas oleadas. Y de hecho es un llamado que se hace constantemente, por eso todos los judíos en algún momento tienen que ir a Israel y es parte de que se supone que todos los judíos tienen que volver a reunirse allí, en Israel, ¿no? Entonces por eso es que ellos mm, necesitan ese Estado. Entonces eso me parece importante como un debate precisamente a preguntarse y bueno, como que respondo con otras preguntas, porque creo que no va a haber una respuesta, claro. pero es parte como de la primera pregunta es, bueno, realmente por el hecho de nacer o de estar en algún lado o porque tienes un llamado, veámoslo, patriótico, religioso, porque para mí entraría como en lo Ujú, mismo, ok. de que tengas que reclamar ese Mm, territorio, de que es tu territorio, que tienes que vivir allí mm, realmente y vas a pelear por él, eso por un lado. Y segundo, si realmente es un evento al azar y causal que hayas nacido en Palestina, como que podías nacer en Suecia, podías nacer claro. en Ujú. Finlandia o en la mitad del Sí, Polo Norte, no sé. Entonces, como
realmente saber si es un tema en el que realmente vale el conflicto de que la humanidad se pelee Ujú, por saber de dónde provienen esos Mm, pueblos cuando realmente este, tenemos sitios, ¿sabes?, inhabitados, podríamos hacer seguramente, mm. bueno, la humanidad en su inicio, por eso fue nómada, claro, ¿no? Por eso Ah, fue buscando y ujú, adaptando su exactamente. territorio. Incluso yo te diría que esa sería parte de mi mm, respuesta, porque honestamente yo no considero, porque así como critico esa solidaridad automática sin conocer esas causas que te condicionan, eh, también obviamente no estoy a favor de la solidaridad automática de que Del patriotismo. tengo que defender esta Ah, tierra porque nací aquí, mm, porque además probablemente si yo hubiese ujú, luchado por ella en el imperio, claro, me explico, la sentiría como, claro. no, este pedazo de tierra mm, me lo gané yo mm, realmente. Pero, pero, pero exacto. mi punto a donde voy es que yo creo que la humanidad tiene que tener otro tipo de conversaciones acerca de a dónde vamos, del Total. origen, de cómo hacemos para que como nos organicemos mejor, ya sea que nos organicemos de manera religiosa, de manera territorial, y por el otro lado, yo he sentido que afortunadamente creo que es parte de la evolución humana y es muy loco porque al final de allí venimos un poco, pero probablemente, bueno, antes habían comunidades que no interactuaban entre ellas o había comunidades que geográficamente nunca se conectaron, obviamente, porque por esas distancias geográficas, pero yo creo que la, la nueva especie humana tiene que entender de que ya somos seres, primero globales, o sea, somos seres en donde Ujú, básicamente estás y vas a interactuar y que hoy en día no puedas incluso entender de que existen un grupo de personas que tienen una cosmovisión completamente opuesta a la tuya, creen en otros dioses, en 50 dioses, en ningún dios, o que tienen una cultura, o sea, piensen que es una visión del mundo, o sea, por eso de ahí se fundamenta la religión te da la base con la que ves el mundo. Entonces, si no estás ujú. si no partes por entender que tu religión no es la claro, única y que además hay miles de millones de personas que van a tener una cosmovisión diferente, entonces ya de Claro. allí la verdad es que buena suerte con la humanidad. Afortunadamente yo creo que es cada vez más, y me pasó a mí, por ejemplo, puntual, que he estado siempre muy en contacto con personas de también expatriados, personas inmigrantes, personas que están acá en esa situación y la verdad ellos obviamente sienten como tienen una apertura global y una apertura personal diferente y también me ha pasado como el caso de, por ejemplo, personas que hablas y en 30 años de su vida nunca han salido de la calle de su mm, casa, ¿me explico? Entonces, bueno, ahí es un poco, bueno, el tipo de conversaciones que se podrían tener allí, estoy seguro que van a ser mucho más limitadas, ¿no? Que al menos, bueno, por internet visite otros lados, pero imagínate si eres una comunidad que además es extremista y no está a favor del internet, como pasa con muchas comunidades mm, ortodoxas, que hay muchos sí, judíos ortodoxos y bueno, para muchos árabes debe haber también parte de allí que ven el Internet como una maldición. Y entonces, imagínate, si nunca has salido de tu calle, tienes solamente una religión en tu cabeza, tienes un sentimiento alimentado también por los políticos y por toda la cultura de nacionalismo, y ves el Internet y ves ser un seres globales como una amenaza, como algo que Claro. proviene del infierno, imagínense el claro, chip que está en el No, pues yo cerebro de creo que esa por persona. eso ahí es tan fácil coger un arma y disparar al que se le atraviese, porque en su mente es que eso no está es bien, o mucho sea, ni siquiera está resentimiento, claro, es un considerando. resentimiento Claro, acumulado de años, décadas y generaciones. O sea, imagina generaciones, que claro. te crías, que te digan, ¿sabes? El color azul es malo, el color azul es malo, y todos los días te lo digan, todos los días lo leas, todos los días lo consumas. Cuando sale, ves el color azul, lo pateas, ¿sabes?
Es lo primero que claro, hace. Claro, o no, o te llevan, o después te muestran y te dicen, bueno, los del país vecino son Exacto. todos azules. Y entonces, lo vas a ver como los enemigos a los vencer, enemigos, ¿no? Entonces, claro. ahí viene la industria también cultural, ahí viene parte de la Claro. industria, los medios, la educación. eh, Y la eh, Me manipulación explico, al o sea, es un final. tema muy. Es la La manipulación manipulación, porque también. entonces de qué manera, claro, y me parece súper chévere la respuesta porque creo que es como todo el tema del patriotismo, de la religión, del territorio, esto es mío, este cuadrante es mío, que, a ver, uno lo ve aquí entre fincas, por ejemplo, que cercan absolutamente todo y si tú te pasas ya tienes una tutela, una demanda, un pleito, un aviso que dice hasta acá llega su Mm, territorio. mm. Es decir, como, men, al final te Claro, vas a en morir, Estados, en Estados Unidos, en ¿qué? Estados Unidos puedes Claro, matar Exacto. a una persona porque entró a porque tu territorio. cruzó, Me explico, exacto. porque cruzó, Ujú. porque pisó el límite arbitrario Claro. que puso, ¿entiendes? Me Claro, o explico. sea, Es como, aquí tú no naciste con un pedazo de papel que te dijera, este es tu territorio garantizado por tu nacimiento, aquí está firmado por el Ángel San Pedro, o sea, esas Claro. cosas no, eso no fue así. Entonces, claro, es como que, ¿cómo vamos nosotros a tener una empatía de verdad consciente si estamos tan manipulados por aquello que nos están constantemente bombardeando? Entonces, ¿cómo rompemos con eso? Y de verdad la empatía es de humano a humano, de ser vivo a ser vivo, de esto a esto, no de nacionalidad a nacionalidad. Entonces, yo soy empática con los venezolanos buenos. No, mija, o sea, eso no funciona así. Entonces, ¿cómo podemos romper eso? Informándonos, hablando, cuestionando, preguntando, oiga, ¿por qué está pasando esto? Pero, ¿qué pasa con Gaza? ¿Qué pasa? No nos vayamos tan lejos, listo, no quiere irse tan lejos. Acá, este pedacito, ¿qué pasa entre la frontera Colombia-Venezuela? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está mm, pasando el día a día ahí? Cuestionémonos, informémonos un poco porque desde ahí de verdad pueden hacer la real empatía de esto tiene que cambiar. Ujú. Entonces, Y es un trabajo como muy personal y muy de querer, además, ujú, porque si no quieres, está total. bien. O sea, quédate en tu mundo cerrado, pero que sepas que de a poco, ¿sabes? El mundo va a ir evolucionando, quieras tú o no, y te vas a quedar, ¿sabes? Siendo parte de algo que no va a Claro. ser compatible con las cosas que van a pasar de aquí en adelante. O sea, porque yo siento que en No, claro. adelante la gente está más inclinada a, bueno, quizás, no sé si a entender profundamente las cosas, porque creo que ahora estamos como muy reactivos, rápido de, hay una guerra, ok, malo, el bueno, el malo, el bueno, ¿sabes? Como, pausa, ¿qué pasa? ¿Sabes? Poca gente, Ujú. poca gente se claro, es pregunta. que bueno, claro, ¿quiénes ganan con los negocios de la guerra? Los que venden Claro, armas. Obvio. Esos ganan con los negocios de las No. guerras. ¿Quiénes ganan con los negocios de la guerra? Bueno, la información que ¿entiendes? ¿De dónde van a sacar la información para transmitir en los medios, para pagar las pautas exacto, publicitarias? Necesitamos un exacto. suceso, algo que Necesitamos que pasen comunicar, ¿no? cosas. Entonces, Claro. a ver, yo no, o sea, no hay No, buenos y malos. ¿Me explico? No hay Pero buenos y vean, malos acá. O sea, pero es que estamos tan manipulados por el tema que hace poquito estábamos viendo, Juan estaba poniendo un partido ahí de fútbol americano, no me acuerdo quiénes estaban jugando, y en los comerciales salió un comercial de la Copa América, la Copa, alguna copa de fútbol, yo no sé cuál era. Y decía, el comentarista decía, la copa que paraliza el mundo, ya viene. mm, Y yo pensaba, parce, o sea, de verdad, hay dos guerras en este momento, o sea, está Ucrania, Rusia y por el claro. otro lado está, es decir, hay dos guerras, hay gente muriendo, hay situaciones de desplazamiento fuerte, hay pelados en Japón y en Asia que se están encerrando en sus cuartos y nunca más vuelven a salir y los están llamando a la cultura de yo no Mm, sé qué y no vuelven a salir de sus cuartos porque no quieren afrontar el mundo. Hay pelados que ujú. cada segundo se está suicidando por bullying o por las razones que sean online. ¿Y usted dice que una copa del fútbol va a paralizar el mundo? mm. No, es decir, ¿Y sabes qué es entonces lo es peor? ahí donde yo siento que, ¡pum!, ¿Y romper. sabes qué es lo peor?
que, ¿Qué lo hace? ¿Qué pasa? que entonces Ujú, empieza una campaña claro. de esa en una serie de medios importantes, ponen a 2 o 3 figuras, ¿sabes?, relevantes de medio, un par de jugadores, 3 cantantes, y se paraliza. No sé si se paraliza el mundo, digamos, ¿no? Porque también las cosas que pasan en internet y online son distintas a las que pasan afuera. Pero, Claro. Pero es que no importa que no pase realmente, no importa, o sea, obviamente sabemos que no lo paraliza porque lo sí, paralizan otros temas, pero para la sociedad del esa, espectáculo, para la sociedad Claro. de la imagen, para el mundo poblado de imágenes y de nuevos significados, no importa que realmente lo ujú, paralice, pero es lo que necesitan decir para que la gente crea que eso pase y es lo que se Claro, necesita para mantener claro. esa Para propia industria, ¿me distraerte, explico? claro, distraerte y que tú no te Para cuestiones distraerte. esta parte de acá, porque no necesitamos gente que se cuestiona. Cuando esto se cuestiona, entonces algo pasa y Claro, no, solo te necesitamos pierdo ver poder. esta copa Exactamente. claro. Necesito ver el partido de Real Madrid y Barcelona porque sí, eso es lo que en este claro. momento es. Mira Sí, que claro. Messi se compró unos zapatos Mm. nuevos en Miami y ahora le hicieron un mural nuevo. Mira Messi a su familia. No vean lo que está Claro, pasando por el otro lado. no, no veas esta parte de acá, claro, mira el documental de David Ah, Beckham, pero no mires este documental de acá que habla realmente de la guerra que está pasando. No, Mm. no, sí. no mires eso. Pero Claro, o bueno, sea, gente, es hay un que o sea, cuestionarnos. yo siento que sí, que es un trabajo personal, porque la información está, las cosas pasan y las leemos y están afuera, digamos. O sea, Ujú, se está hablando de eso. Solo tienes que, en vez de hacer así, y ahí está. O sea, porque tampoco es que Claro. no, claro, nadie sabe. Sí sabe porque hay información, videos, noticias, libros, en fin. Entonces, creo que es un trabajo personal y el tema de la empatía, pues bueno, tienes que querer cambiarte y cambiar tu vida y tratar de y construir un abrir tu mundo un mente. poco más Ujú, honesto. No, sí, ¿no? Y que solo agrego que realmente allí, por ejemplo, la pregunta realmente es si quieres ayudar, realmente cómo puedes ayudar, ¿no? Hay ujú, organizaciones que están orientadas, no sé, me explico algo, ¿no? Digo, hay organizaciones que trabajan con refugiados. Realmente, ¿cuántos vas a donar para una organización de Ujú, refugiados ujú, palestinos? ¿No? ujú, O realmente vas a ayudar a dar, a ver, mi punto va es que sobre la solidaridad va más allá de esa acción o va más allá de querer hacerlo, porque también te puedes quedar en la capa de, bueno, sí, lo quiero hacer, ay, pobrecita la gente que se está muriendo allá, ¿no? Pero realmente aquí la pregunta a hacerse es, bueno, preguntarnos realmente qué estamos haciendo, que así sea, tener con estas conversaciones, educarse, leer más, o contrastar, así sea ujú. contrastar la opinión, yo creo que ya eso, para mí, sin duda hace mucho más, o al menos es un primer paso para no ponerle más, porque creo que realmente deberías impactar. O sea, si quieres ayudar a alguien, no sé, la pregunta sería, y creo que eso está pasando, por ejemplo, con Escocia, por ejemplo. Escocia ha sido el primer país que abiertamente está aceptando refugiados palestinos en su país. Mira, wow. no sabía. Y entonces ahí es como, wow, o sea, Ujú. realmente solo un país está dispuesto a recibir a todos. Vengan, ¿saben qué? Aquí tenemos un montón de campos Claro. acá, vengan acá a trabajar. O sea, es como un poco como realmente esa, tú lo dijiste como, con ese wow y es, no puede ser que Mm, entonces todo el mundo, esa solidaridad que todo el mundo muestra como, oh, Free Palestina o Free Israel, y tú dices por el otro lado, realmente solo hay un país apoyando la migración de refugiados o cuántos estados están Mm, realmente intermediando, no como, bueno, dividan el país en dos, no, sino como puede hacer algunas posturas como más sabias o como algunas posturas que, bueno, intentando mm, mediar, pero la realidad es que
todos terminan básicamente dejándoles como, bueno, es un problema de ellos, que lo resuelvan Claro. entre ellos y Claro, por eso básicamente reina la anarquía, por eso básicamente reina, digo, en ese tipo de claro, conflictos, que eso es lo triste, ¿no? Que termina ya cuando termina sucediendo ya eventos donde, bueno, obviamente nadie lo Claro. esperaba, donde obviamente llegan a poblaciones y entonces se cruzan, asesinan un montón de gente, en fin, es como, pero realmente es llevarnos esa tarea, que me parece que es el mayor aporte también igual ahí en parte de lo que decían, y es realmente qué estás haciendo para eso, o sea, realmente, ujú, o si simplemente no sé, compartiste un tweet con tu solidaridad automática, bueno, al menos eres consciente de que solo estás publicando un tweet de solidaridad automática, ujú, Claro. ¿verdad? ujú. Ok, listo, next. Ahora veamos el documental de Becca que se ve muy bueno. ¿Me explico? Exactamente. ¿Qué era Es lo como que que también decía, tener ese nivel, claro, pues. qué era lo que decía George Carlin, que si los Estados Unidos usaran todos los campos de golf que tienen para construir casas a los homeless, no habrían homeless. Pero como preferimos los campos de golf. Es una crítica, pero bueno, me encanta, me encanta, gente. Y por eso debemos Me encanta. cuestionarnos. ¿Pero por qué? 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 Pero ¿por qué? Entonces, La a pregunta. cuestionarnos. Carlos, te agradecemos muchísimo el espacio. Estuvo No, súper gracias a chévere la ustedes. conversa. Sí, Ojalá podamos hacer una segunda Me parte. encantó, me encantó. Ojalá podamos hacer una Sí, segunda parte. invíteme claro. más. Claro que sí. Quiero ser el invitado habitual. El Quiero ser el panelista, invitado el habitual de panelista de los podcasts. confianza. El panelista de confianza, Sí, sí. sí, la líder. Cuando no tengan a nadie a quien Ah, llamar, me llaman a mí. Bueno, gente, muchísimas Vale. gracias. bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias gracias, a chicas. todos Que por estén bien. estar. Nos vemos.